Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos al panel que lo hemos denominado ¿cuáles son los retos y oportunidades de la inteligencia artificial en la salud en Latinoamérica? Y mi nombre es Ruth Riete y junto a Priscila Valdivieso vamos a estar coordinando esta actividad. Esta tarde contamos con 4 panelistas, Mónica Calva y Juliana Jiménez, que vienen de la Universidad Técnica Particular de Loja en Ecuador. ¿Sí? Juliana es candidata a obtener el doctorado de Tecnologías de la Salud y Bienestar. Sus investigaciones se relacionan de la visión por computador, la biomédica y la bioinformática. Mónica tiene una maestría en Ciencias y Tecnologías de la Computación y su actual interés de investigación es la informática médica, las ontologías, bases de datos y sistemas distribuidos de soporte a la toma de decisiones clínicas. También contamos con la presencia de Raúl Caulier y Cristóbal Arieta de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Raúl es doctor en Multimedia y Comunicaciones en la especialidad de Bioingeniería. Él es experto en bioingeniería, análisis de señales cardíacas, aprendizaje de máquina, análisis de datos, entre otros aspectos. Cristóbal es doctor en Ciencias de la Ingeniería y sus intereses y experiencias se relacionan a la ingeniería biomédica, especialmente el procesamiento de imágenes médicas, resolución de problemas inversos en resonancia magnética, entre otros aspectos. ¿Sí? Entonces, para iniciar, permítanme decir que, bueno, ha habido algunos avances con respecto a la inteligencia artificial aplicado a diversas áreas, y la salud es una de ellas. Hemos visto que la inteligencia artificial ha sido aplicada para diagnosticar enfermedades, ¿sí? Los doctores ya lo utilizan como para dar un tratamiento más personalizado a sus pacientes. También, digamos, en el ámbito de la gerencia, es utilizado para la toma de decisiones. Pero pese a esto, en los países latinoamericanos en especial, aún tenemos un conjunto de retos y oportunidades que debemos aprovechar. Uno de los problemas en la aplicación de la inteligencia artificial en la salud está relacionado con los datos. Y por esta razón le vamos a pedir a Juliana que nos ayude indicando cuáles serían los retos y oportunidades considerando, digamos, la problemática de los datos en nuestro medio. Adelante, Juliana. Perfecto, gracias Ruth por la presentación. Buenos días a todos, bienvenidos a este espacio para conversar sobre las oportunidades y retos que tenemos dentro de la inteligencia artificial, sobre todo enfocada en medicina. Bueno, quisiera compartir con ustedes mi pantalla. No sé si lo pueden observar o no. No me deja compartir. Si deseas, te lo presento yo. Por favor, no me deja compartir, no sé por qué. Pues bien, en este espacio vamos a conversar sobre cuáles son los retos de la inteligencia artificial en la salud de manera general y especialmente en Latinoamérica. Nos permitimos compartir con ustedes algunas de las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial, sobre todo en el ámbito de la medicina, para resumir principales obstáculos, así como estrategias para resolver estos problemas. La rama de la inteligencia artificial dentro de ciencias de la computación ha sido incorporada dentro de la práctica médica, demostrando un progreso considerable dentro del procesamiento de análisis de imágenes médicas para el diagnóstico y la detección de ciertas patologías, para tratamientos farmacológicos, análisis de secuencias genéticas para la detección de enfermedades raras, trastornos genéticos, así como para el diseño de prótesis inteligentes. Sin embargo,
Hoy por hoy, una de las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la salud durante el año 2020 ha sido el uso de algoritmos de detección para el COVID-19, mediante el análisis combinado de imágenes de tomografía, por ejemplo, de imágenes de tórax, análisis de historiales clínicos, exámenes de laboratorio que nos han permitido una rápida detección de este virus en pacientes positivos. Podemos ir adelantando, muchas gracias. Pues bien, actualmente en Latinoamérica no existen leyes o regulaciones con respecto a la aplicación de la inteligencia artificial, específicamente en este campo, por lo que es necesario una urgente y amplia, detallada formulación de leyes que nos permitan, pues, un poco proteger y patentar de forma comercial o no en nuestros datos. Dentro de esto consideramos que deben estar involucrados los médicos, los desarrolladores de soluciones médicas, los expertos legales, empresarios y todas las personas que se considere que sea necesario involucrarlos, pues, en este tipo de regulaciones. Así también es importante continuar una reformulación de estas leyes para regular la protección de los datos, determinar la responsabilidad y supervisar a los involucrados. Pues ante ello, los desarrolladores de las aplicaciones de inteligencia artificial deberían ampararse en el secreto comercial y en los derechos de patentamiento. Por otro lado, podemos, por favor, avanzar. Muchas gracias. Por otro lado, la ética de los datos en la inteligencia artificial y sus áreas clave deberían incluir un consentimiento informado, privacidad y protección de los datos, objetividad y transparencia para el desarrollo de proyectos enfocados especialmente en la radiómica. Además de las leyes de ética, en la medicina se requiere de la transparencia en la recolección, uso y difusión de los datos, mediante la aprobación de un comité de ética que participe en la supervisión de todo este proceso práctico. Considerando que es necesario que el comité formule reglas uniformes, estandarizadas y códigos de conducta que deberían ser continuamente actualizados para asegurar que el desarrollo de la inteligencia artificial para cuidados médicos no incumplan con este código ético. Por otro lado, también tenemos la propiedad, que es importante cuando hay una gran cantidad de datos. Hoy por hoy en algunos países se admite que proveedores de atención médica sean los custodios de esta información privada, ya que pues esta información pertenece únicamente a los pacientes, ¿no? Y esta tutela refleja la realidad de que hay intereses en los registros médicos de los pacientes y estos intereses están protegidos por la ley. Por lo tanto, como propietarios de los datos, los pacientes tienen todo el derecho de conocer cómo y en qué medida sus datos se registran y se utilizan. Otro punto importante es la seguridad con respecto al hardware y el software, en donde se deberían considerar algunos factores como la seguridad anti-hackers de la red, interferencias electromagnéticas, variaciones de temperatura, el costo de una tecnología computacional avanzada que implican pues los algoritmos de alto rendimiento en inteligencia artificial como GPU, TPU, máquinas virtuales, entre otras tecnologías, ¿no? Y pues también es importante considerar que uno de los principales problemas en la aplicación de los algoritmos de deep learning o machine learning es la falta de disponibilidad de grandes bases de datos. Hay muchos algoritmos, bueno, como UNet, SegNet, que son generados para analizar datos biomédicos, se los puede utilizar con pequeñas cantidades de datos. Se puede probar esos algoritmos. Sin embargo, hay otros algoritmos que requieren de una mayor cantidad de datos, como por ejemplo DenseNet, ResNet, Inception, entre otras arquitecturas basadas en redes neuronales convolucionales, o GAN mismo, ¿no? Otro desafío es asegurar los principios de igualdad de derechos e inclusión de los seres humanos y de no discriminación
cuando estamos frente a las predicciones de inteligencia artificial? Pues ante ello consideramos que se deberían desarrollar sistemas de datos inclusivos de calidad, sobre todo en el área médica, porque se está diagnosticando y detectando nuevas enfermedades para prevenirlas. Asimismo, la inteligencia artificial tiene rápidos ciclos de actualización y los datos crecen exponencialmente, por lo que es importante que nosotros estemos actualizados en los nuevos métodos que se utilizan dentro de la inteligencia artificial, así como desarrollar sistemas amigables que al enfocarnos en la naturaleza de la enfermedad, etiología y patogénesis, facilitaría su uso al médico y ayudaría en la toma oportuna de decisiones, diagnóstico temprano de una patología rara, sobre todo, en donde pues hay una escasez de datos, pues, y podría llegar a ser una alternativa a tratamientos agresivos. Finalmente, los datos pueden tener diferentes sesgos, por lo que el desempeño de los productos de software deberían ser evaluados rigurosamente durante y después de su implementación por un patólogo experto o por las personas expertas involucradas dentro de la temática para comprender su desempeño, sobre todo cuando se aplica en diferentes poblaciones. Esto es lo que les puedo comentar de manera general sobre las oportunidades y retos que tenemos dentro de la inteligencia artificial. En este momento quisiera dar paso a mi colega Mónica, quien va a continuar con este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juliana. ¿Sí? Así que vamos a dar el paso a Mónica, que también nos va a ayudar, digamos, dentro del tema de los datos, pero a ver qué pasa o qué problemas tenemos con respecto, por ejemplo, a la accesibilidad. Así que adelante, Mónica. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a quienes nos acompañan esta tarde. Pues yo quería profundizar un poco en lo que iba hablando generalmente Juliana sobre 3 aspectos. Y uno de ellos, pues, es esta necesidad que ella menciona de bases de datos abiertas. Y por ello, pues, como los gobiernos son los principales productores de datos, pues son ellos quienes tienen que armar planes estratégicos para los gobiernos digitales. Y en este sentido, hay muchos países, al menos de América Latina, que están ya incluyendo en sus estrategias los datos abiertos. Por ejemplo, estoy aquí mostrando pueden observar aquí una encuesta de datos abiertos gubernamentales que fue realizado por el BID y por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, en la cual se ve que el 80% de los países de América Latina y el Caribe ya cuentan con una estrategia nacional de datos abiertos gubernamentales. Y un 75% tienen un plan de acción nacional que incluye la implementación de portales y publicación de datos abiertos. Aquí vemos a Ecuador que simplemente, por ejemplo, está con un plan a mediano plazo, no tiene un plan nacional. Y eso pues afecta en realidad a todos los entes que de alguna forma quieren compartir información. Otro aspecto que el BID y la OCDE hicieron con esta encuesta es verificar cómo estos países, fueron 16 países de América Latina y el Caribe que respondieron a esta encuesta en el 2019, cómo están, o sea, cuál es su porcentaje, cuál es su índice. Y se midieron 3 aspectos o 3 indicadores. Uno de ellos es la disponibilidad de datos, la accesibilidad de los datos y el apoyo del gobierno a la reutilización de los datos. Los mayores puntuados vemos que son países como Colombia, México, Brasil, Uruguay, que son como referentes en la región de la implementación de políticas de gobiernos digitales. Ecuador está muy abajo de esto, estamos recién intentando incorporar este tipo de políticas en el país. Otro aspecto que también es importante, si estamos hablando de datos personales, de datos de salud en este caso, es las leyes y políticas de protección de esos datos. Yo como usuario, por ejemplo, tuviera un poco de miedo saber que qué información, o sea, que mi información en qué manos va a caer. Y por ello es también que estas leyes están basadas en enfoques de derechos, o sea,
Estas leyes proporcionan o son estándares para regular el procesamiento de datos de las personas para proteger sus derechos y también establecer obligaciones para los controladores y procesadores de datos. Estas leyes de protección de datos también reconocen cada vez más que las personas tienen derecho a no ser sujetas a decisiones guiadas solamente por procesos automáticos, por todas las implicaciones éticas que llevan y sobre todo de responsabilidad. Y yo creo que más adelante hablarán al respecto. Bueno, una de las leyes que ya está desde 1996 y que se usa en Estados Unidos es la ley IPA, la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud, que se aplica para la privacidad y la seguridad de los datos. Asimismo, la Unión Europea plantea el uso del Reglamento General de Protección de Datos, que desde el 2018 entra en vigencia como una ley que se aplica a toda persona de la Unión Europea, incluido en otros países fuera de ella. Este Reglamento General de Protección de Datos se ha vuelto como un referente. Por ejemplo, en América Latina, varios de los países que tienen leyes de protección personal de datos se basan en este reglamento. Ecuador, por ejemplo, era uno de los países que estaba rezagado, no teníamos una ley de protección de datos, solo teníamos normas que el Ministerio de Salud Pública de alguna forma intentaba normar para evitar problemas de protección de datos, pero a partir de mayo del 2021 hemos aprobado, o la Asamblea ha aprobado una ley de protección de datos. Y básicamente es muy similar o toma muchísimos aspectos del Reglamento General de Protección de Datos. Como les decía, aparte de esto que son leyes como de ámbito general, pues también se intenta, o los países de la región intentan tener recomendaciones, por ejemplo, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es una organización que tiene más o menos 22 autoridades, tanto de Portugal, de España, México, algunos países de Sudamérica y Centroamérica. Ellos se han unido con este fin de velar por la protección de datos de América Latina. Y ellos presentan específicamente unas recomendaciones generales para el procesamiento de datos personales en inteligencia artificial, porque, claro, ahora estamos intentando, o está como en boga la inteligencia artificial, pero ¿quiénes ponen como esta protección a nuestros datos? Y otro aspecto que quería mencionar es que si bien pues tenemos muchísimos datos que queremos manipular, que queremos utilizar, pues el dato en sí por el dato no tiene como mucha relevancia, sino más bien el significado que podamos obtener de esa información para que pueda ser inclusive más precisa. Y por ello es que esta necesidad de intercambio inclusive de los datos entre sistemas de salud, entre diferentes países, prestadores, etcétera, pues requiere que se tenga una normalización de los datos. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud establece como ciertos mecanismos o normas para que los países en los sistemas nacionales de salud adopten estándares de cómo registrar la información clínica. Uno de ellos, uno de los estándares mayormente utilizados y que es de relevancia internacional, es SNOMED-CT, que es una terminología multilingüe que controla vocabulario para registrar información clínica, información social, información de seguro, geográfica, de todo tipo de las personas. Y lo que permite esto es pues que se pueda tener una información registrada con mejor expresividad y que permite la interpretación automática. Y tiene una riqueza semántica que nos puede ayudar a tener mejor forma de utilizar esta información. En este sentido, yo veo que falta mucho, al menos en Ecuador, el tema de normalización de datos de salud, porque, por ejemplo, yo llevo ya 10 años trabajando en un hospital que es de la red complementaria de salud del país.
y trabajamos con varias instituciones grandes de la red pública integral. Y cada una de ellas manejan diferentes tipos de codificación, tanto para tarifarios de procedimientos de honorarios como para medicamentos. Y normalmente, pues la información tiene que ser compartida porque sus afiliados se atienden en nuestro hospital, por ejemplo. Y siempre cuando estamos enviando toda la documentación clínica de los pacientes a estas instituciones para el tema de gestión operativa de pagos, cada cual maneja su tarifario, a pesar de que en el país tenemos un tarifario establecido nacionalmente y un cuadro nacional básico de medicamentos también establecido con su codificación, pero cada cual maneja como lo suyo. Entonces, el normar y el permitir que la normalización de datos de salud tenga un estándar internacional nos sirve mucho para poder compartir información significativa entre entidades, porque no es simplemente almacenar los datos por los datos, debe tener un sentido, un significado, una semántica de esa información que yo tengo y que necesito compartir, inclusive para poder saber que si yo comparto, qué sé yo, un síntoma de cardíaco, no estoy hablando de un síntoma o estoy hablando de un antecedente familiar de esa persona. O sea, el tema de la normalización es muy importante, al menos en el ámbito de la salud. Muy bien, esto quería compartir. Muchísimas gracias, Mónica. Súper interesante lo que has indicado. Se ve la urgencia, ¿no?, que tenemos a nivel de Latinoamérica, principalmente en dos aspectos, ¿no? Lo que es las cuestiones éticas, las leyes, y también lo que tiene que ver con la normalización, que es un trabajo, digamos, no solo de los científicos o solo de la academia, sino que también tiene que estar incluido, digamos, el gobierno, para dar oportunidad para que los datos fluyan y la ciencia y todos podamos avanzar, ¿sí? Muchísimas gracias. Bien, quiero decir que como técnicos o como científicos estamos dispuestos a trabajar para el área médica, ¿sí? Pero ¿cuán preparados o dispuestos estamos los ingenieros, los médicos y los pacientes para hacer uso de estas aplicaciones de inteligencia artificial dentro de la salud? Así que Cristóbal nos va a ayudar con esta pregunta. Adelante, Cristóbal. Muchas gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Mi presentación? Sí, está muy bien. Perfecto. Bueno, yo soy Cristóbal Arrieta, trabajo en la Universidad Católica de Chile, en el Centro de Imágenes Biomédicas y también en la iniciativa Milenio, particularmente en el núcleo Milenio CardioMR, que ya estamos celebrando 3 años centrados en el análisis de los problemas cardiovasculares a partir de imágenes de resonancia magnética. Entonces yo en esta presentación les quiero, bueno, como dijo Ruth, les voy a hablar de las personas. ¿Estamos preparados los profesionales para hacer uso de la inteligencia artificial? Y por supuesto que las personas en cualquier parte del mundo pueden tener algunas cosas en común, o sea, en Europa y acá en Latinoamérica vamos a tener las mismas problemáticas, y por otra parte también localmente tenemos algunas diferencias y algunas cosas especiales. Entonces, yo les quiero hablar desde mi área, que es la resonancia magnética, pero yo creo que después cada uno puede hacer el símil de lo que está pasando en su propia área. Entonces, cuando se habla de las personas y relacionado a la inteligencia artificial, yo creo que la primera pregunta dolorosa que sale, bueno, ¿a quién van a reemplazar? ¿Al tecnólogo médico que recibe al paciente y pilotea esta máquina, el resonador magnético? Cuando el tecnólogo médico hace clic, la imagen, los datos se adquieren y la imagen se reconstruye, y para eso actuó un equipo de ingenieros para poder reconstruir esa imagen. ¿Van a ser ellos reemplazados por un cientista de datos? Y finalmente esa imagen llega al radiólogo o radióloga que tiene que analizarla y ver a partir de toda su expertise, identificar patologías y detectar anomalías. ¿Va a ser reemplazado por algún tipo de máquina? Entonces, todas estas personas se enfrentan a esta revolución de la inteligencia artificial en la que estamos hoy día,
y que es generada a partir de Big Data por un aumento en la generación de datos, por un aumento en la capacidad de almacenamiento de datos y también por un aumento de la capacidad de cómputo computacional, los computadores. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a esto? De partida necesitamos equipos interdisciplinarios, pero tenemos experiencia en eso. ¿Por qué? La resonancia magnética es un ejemplo maravilloso, fruto de un esfuerzo multidisciplinario increíble. Lo que uno adquiere en el resonador magnético es esto, que es algo bastante feo, pero que le llamamos nosotros el espacio K, para que al resto no les cuente entender, pero básicamente es un espacio de frecuencia, y particularmente es la transformada de Fourier de M, que es el objeto que yo busco. Por lo tanto, si yo tomo la transformada inversa de Fourier, lo que obtengo es la imagen de la persona. Y esa transformada de Fourier se puede obtener de manera rápida con un algoritmo bastante famoso. Entonces, para que esto pueda suceder, pasaron 60 años de equipos de físicos que ganaron sus premios Nobel, equipos de químicos y equipos de médicos. Nos demoramos, pero es un esfuerzo multidisciplinario maravilloso. Entonces yo en esta presentación les quería conversar por qué yo creo que sí estamos preparados y dispuestos para recibir la revolución de la inteligencia artificial. Y básicamente en resonancia esto pasó con presensing, que es un método que revolucionó la forma de reconstruir las imágenes, donde ya no solamente usamos la transformada de Fourier, sino que usamos otros objetos matemáticos, y el concepto de radiomics, que es en el fondo la idea de genomics aplicado a radiología, y cómo esto también cambió la perspectiva y abrió las mentes de los que trabajamos en esto. Y así vamos a conversar cómo llegamos a enfrentar Deep Learning, que quizás es la bandera más vistosa de esta revolución actual de inteligencia artificial en estos años. Entonces, con presensing, ¿qué pasa acá? Cuando nosotros queremos adquirir esta transformada de Fourier que les comentaba, nosotros necesitamos muchos datos. Pero a partir de, si nosotros podemos resolver un problema de optimización, que es un problema no lineal, pero existen métodos computacionales para resolverlo, y si podemos resolver este problema, nosotros en realidad podemos adquirir menos muestras que lo que dice un teorema famoso que es el de Nyquist, que nos dice que tenemos que tomar muchas, pero estos métodos nos dicen que no tenemos que tomar tantas. ¿Y por qué? Bueno, porque si uno hace una transformación de la imagen, en realidad casi todos los valores son cero. De hecho, hay imágenes de resonancia que eso se cumple, como la angiografía. Entonces, casi todos son cero y hay muy pocos coeficientes. Por lo tanto, eso nos dice que en realidad deberíamos poder adquirir menos datos. Y esto se demostró, se introdujo alrededor del año 2007, la idea en resonancia magnética, pero tardó 10 años en que las grandes compañías desarrollaran su producto comercial. Ahora, mejor que los 60 años de resonancia, pero igual tardó 10 años. ¿Por qué? Básicamente porque había temores acerca de la estabilidad de estos algoritmos, es decir, frente a perturbaciones de los inputs, como ruido, cómo reaccionaba la salida de estos algoritmos, y si es que había anomalías estructurales como tumores, por ejemplo, como anatomías extrañas, si estos algoritmos iban a poder representar esas anomalías, o simplemente se iban a obviar. Y definitivamente se logró, con un gran esfuerzo de investigación de muchos grupos en el mundo, y lo hicieron en realidad las compañías tan bien que ahora solamente uno puede activar esta técnica y es compatible con toda la práctica que se tenía antes. Entonces yo puedo agregar esta técnica a la misma práctica clínica de antes, y por ejemplo en este protocolo de cerebro ha demostrado reducir en un 45%, lo cual quiere decir que el tiempo de examen, lo cual quiere decir que yo puedo ver prácticamente el doble de pacientes por hora y por día. Y además está este concepto de radiomics, donde hay un paper del 2016 donde su título dice "Images are more than pictures, they are data", lo cual es una idea que para tal vez la gente de computación, de machine learning, decirla en el 2016 es un poco tarde.
pero tuvieron que pasar varias cosas para que los radiólogos la dijeran con confianza. Primero que las imágenes médicas desarrollaran imágenes cuantitativas, no solamente imágenes que fueran nivel de grises proporcionales a algo, sino que, por ejemplo, en esto que muestro acá, es una imagen de resonancia magnética donde cada píxel muestra la cantidad de grasa que tiene un hígado. Y acá tenemos, por ejemplo, un hígado graso con un hígado graso moderado y acá tenemos un hígado graso severo. Y además los médicos empezaron a utilizar herramientas para segmentar, entonces pueden ver los tumores o las anomalías en 3 dimensiones, y una vez que uno ya tiene ese tipo de datos, entonces podemos procesar, buscar otras características, texturas, características de alto orden, y hacer correlaciones que no son obvias al ojo humano, ¿ya? Es decir, le abrimos la puerta a los radiólogos, le abrieron la puerta a Machine Learning. Radiomics más o menos se introdujo el término por ahí por el año 2012, y si uno piensa, el paper de Super Vector Machine es del 92, o sea, igual nos demoramos, pero ahora sabemos por qué, porque tenemos que conversar, escucharnos, reflexionar y crear un lenguaje donde nos comuniquemos. O sea, los ingenieros tenemos que permitir inventar el término radiomics, refundar machine learning, por ejemplo, y aplicarlo al área específica, porque eso crea un lenguaje común y crea comunicación. Nosotros necesitamos compartir información y, sobre todo, necesitamos compartir conocimiento. Y así nos pilla Deep Learning con sus redes neuronales convolucionales en distintos sabores y formas. Entonces, primero, tenemos que terminar con el concepto de cajas negras de parte de la ingeniería. Ahora los médicos ya están más preparados, quieren entender qué hacen estos algoritmos, quieren entender cómo se realiza la optimización, y eso les va a dar más confianza también para usarlo. Entonces, para estar dispuestos a colaborar, tenemos que los ingenieros explicar. Y si no lo podemos explicar, entonces tal vez no es el algoritmo correcto para utilizar en medicina. Nuestro quehacer científico es transformar la información en conocimiento. Eso es algo que tenemos que tener como objetivo. Y la forma de hacerlo hoy en día es a través de la interdisciplina. Por lo tanto, tenemos que tener siempre un diálogo reflexivo. Esto, como les decía, esto en cualquier parte del mundo, entre las disciplinas. Y para tener un diálogo reflexivo hay que escuchar. Hay que escuchar cuáles son las necesidades. Hay que conversar qué problemas queremos resolver. Y hay que también fijar cuáles son nuestros objetivos. Es distinto cuando mi objetivo es publicar, o mi objetivo es resolver un problema de salud pública, mi objetivo es el emprendimiento o mejorar la experiencia de los usuarios del sistema de salud. Todos estos objetivos probablemente van a requerir distintos tratamientos, y eso también tenemos que ponernos de acuerdo bien antes cuáles son estos objetivos. Pero no podemos evitarlo. Los que tengan más temores no lo pueden evitar. Deep Learning ya permeó en resonancia magnética en cada uno de los aspectos. Entonces, hay algoritmos para planificar imágenes, es decir, lo que hace el tecnólogo. Hay algoritmos para formar la imagen para el problema de reconstrucción, es decir, ya con Process-Sensing puede ser reemplazado por redes neuronales, y por ejemplo, las Variational Networks y las Cycle GANs han mostrado resultados maravillosos. Y el radiólogo o la radióloga que ya saben segmentar, saben usar computadores, tienen mucha experiencia. Entonces, tanto en segmentación como en detección, porque, por ejemplo, Radiomics ya se impone, ya se puede hacer cosas de Radiomics con Deep Learning. Y en términos de segmentación, UNet hay que destacar que produce una revolución. Hoy día hay otras cosas más sofisticadas, pero la idea de la versatilidad que mostró UNet en segmentación es impresionante. Pero hay barreras. No es todo tan maravilloso. Los temores que les hablaba de los algoritmos de reconstrucción persisten. ¿Son estables estas redes neuronales? Pueden mostrar las anomalías estructurales, y bueno, ya hay un paper, por ejemplo, de Anton del 2020 que dice que las redes neuronales convolucionales son inherentemente inestables. Entonces es un problema
lo demuestra en el fondo, en resonancia magnética particularmente. Por lo tanto, un problema que hay que hacerse cargo y hay que tratar de solucionar en el caso de usar estas redes. Pero además se ha mostrado en este mismo artículo que más muestras podrían empeorar el desempeño, ya sea por overfitting o por sesgo de la base de datos. Entonces, esta idea de con más muestras siempre vamos a mejorar no es tal. Por lo tanto, hay que ser cautos también con esta revolución de que la cantidad de datos es lo que más importa. También, bueno, como bien dijeron en las presentaciones, en las buenísimas presentaciones anteriores, Mónica y Juliana, hay temas de privacidad de los datos y para que no sean barreras en Latinoamérica, nosotros tenemos que, entre países, hacer legislaciones equivalentes para poder compartir datos. Si eso no ocurre, no vamos a poder compartir los datos. Y además hay un tema de ética de algoritmos. Tenemos que desarrollar tests para poder detectar sesgos, injusticias, posibles errores y también mostrar la transparencia de los resultados. Eso es algo que tenemos que aprender a reportar. Por lo tanto, hay un problema de responsabilidad que, por una parte, es individual. ¿Qué herramientas ocupo yo y cómo las valido? Por ejemplo, la radióloga, ¿qué va a utilizar para segmentar? Hay responsabilidad institucional, como un centro de salud va ahora a utilizar una técnica y cómo la va a validar. Es súper difícil que las técnicas funcionen tal como están publicadas, por ejemplo. Entonces tiene que haber una etapa de calibración y validación, y yo creo que los ingenieros de Transfer Learning van a ser claves en el futuro. Y también están las grandes compañías, cuya responsabilidad generalmente se manifiesta en la aprobación de la FDA. Eso es algo difícil de conseguir, caro, largo, demora tiempo. Entonces también como localmente tenemos que preguntarnos, ¿podemos generar una alternativa a la FDA de Estados Unidos que se adapte realmente a nuestras realidades locales? Y por supuesto que yo creo que en lugar de reemplazar gente, reemplazar personas, lo que vamos a hacer es darle la bienvenida a estos nuevos integrantes, las data scientists, las data engineers, van a sumarse a la mesa de trabajo. Quería compartirles brevemente esta aplicación maravillosa. Es una empresa que se llama HeartVista, que tiene este concepto de one click MRI, donde con un clic el software pilotea el resonador y logra hacer un conjunto de exámenes cardíacos que son bastante complejos, porque hay que buscar distintas vistas del corazón, 4 cámaras, eje largo, eje corto, y este software es capaz de pilotear la máquina. Entonces, ¿se puede reemplazar al tecnólogo médico? ¿Este software reemplaza al tecnólogo médico? Por supuesto que no, porque el tecnólogo médico tiene contacto con un usuario que llega, que puede tener cáncer, que tiene preocupaciones. Entonces también yo creo que hay que ocupar esta oportunidad de revolución de la inteligencia artificial para hacernos más humanos, para ocupar más energía en la humanidad. O sea, el bienestar del usuario es el centro del sistema de salud. Hubo una charla en la mañana que decía que las personas no pueden, éticamente las personas no pueden ser un medio, tienen que ser el fin. Por lo tanto, nosotros tenemos que acordarnos que las personas no son nuestra base de datos, sino que ellas son el fin, tienen que recibir los beneficios. Y lo más importante para aprovechar y llevar esta revolución a su máximo esplendor es que tenemos que tener un diálogo reflexivo entre disciplinas y entre personas. Quería agradecer al Núcleo Milenio CardioMR, a Proyecto Fondesit también, y por supuesto muchas gracias a todos ustedes por escuchar esta charla. Muchísimas gracias, Cristóbal, súper interesante tu exposición. Me gustó la palabra que dijiste, abrir las puertas. Definitivamente tenemos que sentarnos y conversar y tratar de hablar en un lenguaje común, ¿sí? Si bien toda la tecnología es transversal a todas las ciencias, entonces yo creo que es una necesidad urgente de conversar y establecer ese lenguaje común que pueden haber entre varias ciencias. Y yo creo que la mayoría de nosotros venimos de la academia, así que también da la idea, ¿no?, de pensar de que se debe hablar de nuevos currículos, ¿sí? Porque hay que pensar en que, bueno,
un radiólogo, pues que tenga su parte también, pues, ¿no? de inteligencia artificial y también así como otras ciencias, ¿no? Que ya es una urgencia y ellos están necesitando de nosotros. Entonces, en la universidad, en el currículum ya debe haber estas tipo de asignaturas, ¿no? Para dar paso a las nuevas generaciones, digamos, que estén manejando nuestro mismo lenguaje, se podría decir, y no alargarnos más. Muchísimas gracias, Cristóbal. Bien, estamos viviendo actualmente una pandemia debido al COVID-19, así que no podemos dejar de lado esta situación lamentable, ¿sí? Y mundial. Y Raúl nos va a ayudar, digamos, con los retos y oportunidades que con el COVID podríamos tener al aplicar la inteligencia artificial. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Ruth, por tu presentación. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Vale. Pues bueno, como tú decías, yo les voy a hablar un poco sobre lo que los retos y oportunidades que tiene la inteligencia artificial a raíz de la aparición de esta pandemia, que es el COVID, ¿vale? COVID-19. ¿Vale? Pues bueno, yo soy colega de Cristóbal, así que agradezco también a Núcleo Cardio, que es donde yo trabajo junto con él, igual a la Iniciativa Milenio, además de el Rielo Institute, que es una afiliación personal que tengo, donde trabajamos en todos estos temas que a veces se van por la investigación, lo tratamos de aterrizar y nos vamos a la ayuda humanitaria, ¿vale? Como poder ayudar a la gente con lo que hacemos. ¿Vale? Voy a partir mi presentación, pues bueno, hablando un poquito de los antecedentes y quiero partir con esta lámina que yo vi en una presentación del doctor Alejandro Mauro, que es jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica Alemana de Santiago, en donde parte diciendo lo que el COVID se llevó, la fantasía del uso de la inteligencia artificial en la medicina, y lo pone como un gran bestseller. La verdad que me dio mucha gracia lo que él ponía ahí, pero sus argumentos eran bastante convincentes. ¿Vale? Yo simplemente resumo diciendo dos cosas que él decía. Desde el 2018, 19 fueron los algoritmos de inteligencia artificial implementados en medicina, los cuales se han desarrollado y han trabajado de manera muy eficiente desde un punto de vista de ingeniería. ¿No? Pero, ¿qué ocurre? Que también se han promocionado muchas cosas de inteligencia artificial que no lo son, que no tienen nada de inteligencia artificial. Él mismo decía que se encontraba con artículos, y más adelante voy a hablar un poco también de ellos, que dicen resolver problemas de inteligencia artificial, pero en realidad de inteligencia artificial no tienen mucho. ¿No? Entonces, él hablaba mucho de estas cosas. Bueno, voy a hacer un pequeño panel donde vamos a hablar de lo que ocurrió en Chile con el COVID, y quiero partir con esta noticia del 9 de abril del 2020, del año pasado, en donde salen los periódicos aquí en Chile. COVID-19, la posta central implementa tecnologías para confirmar casos en minutos utilizando inteligencia artificial. Pues bueno, esta tecnología venía de China y fue un préstamo que tuvo la posta central por 3 meses, en donde probaron esta inteligencia artificial. Era una plataforma web en donde sacaban una imagen de resonancia magnética y se ve en el fondo el resonador, la subían a la plataforma y la plataforma le devolvía la información. Bueno, lo que me llamó más la atención del texto, de la noticia, es que el doctor Cristian Pérez, radiólogo, jefe de radiología, pues decía, nos da una certeza de casi un 100% que corresponde a una neumonía por COVID. O sea, al parecer funcionaba bastante bien. Y lo otro que decía él, que demoraba no más de 4 minutos. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso permite un manejo clínico mucho más rápido, esto de la eficiencia de las camas, días, etc. Posteriormente, buscando un poco, pues encontramos un desarrollo local, nacional, que aparece en junio, el 5 de junio del 2020, en donde dice el titular, detección de coronavirus mediante una radiografía de tórax. Bueno, aquí utilizan redes convolucionales para poder detectar la patología del COVID. ¿Vale? Esto está desarrollado en el Centro de Innovación de Salud, pues de la Clínica de Las Condes. ¿Vale? Por lo visto, esta tecnología se ha desarrollado un poco más dentro de este Centro de Innovación, en donde están trabajando para otras patologías también. O sea, no solamente
están haciendo para el COVID. Y lo que dice un poco la noticia, lo que más me llama la atención, el doctor Marcelo Gálvez, pues dice que la tasa de detección ha aumentado significativamente en los últimos días y las herramientas radiológicas empiezan a tomar mayor preponderancia. Entonces ellos están trabajando con esto, se ve que hay un trabajo de fondo y que lo están aplicando en la clínica, ¿vale? En la clínica. Ahora, vamos a saltar un poquito a una cosa un poquito más general, antecedentes en Latinoamérica, y encontré esta empresa, la Entel AI, ¿vale? En donde ofrece su plataforma, esta es una plataforma web también, distintas soluciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, puedo destacar en cerebro, trabajo con detección de lesiones y volumetría, lo que permitiría trabajar, predecir enfermedades, por ejemplo, como la esquizofrenia, o trabajar con enfermedades mentales, ¿vale? Perdón. También trabaja en la detección de cáncer de mama, ¿no? Que es uno de los cánceres, por lo menos aquí en Chile, que de los más preocupantes. Y, por supuesto, con una adaptación de una plataforma que ellos ya tenían de radiografía por tórax, pueden detectar COVID, ¿vale? De hecho, han hecho pruebas y todo, y ahí ponen unos resultados, una sensibilidad del 70% y una especificidad del 79%, ¿vale? La verdad que pongo estos datos porque a mí me llaman un poco la atención, que podamos decir que tiene una buena predicción con estos datos. O sea, yo creo que hay que hablar con mucha cautela cuando utilizamos en medicina esta información, ¿vale? O sea, perdón, estas tecnologías, ¿vale? Por lo visto, esta plataforma es bastante robusta, bastante buena para distintas cosas, pero para COVID a mí me llama la atención y la están utilizando bastante. Es muy similar a lo que hablé al principio. Esta es una plataforma en que uno tiene su imagen, la sube a la plataforma y en aproximadamente 15 minutos tiene la respuesta de la máquina, un diagnóstico, ¿vale? Bueno, ahora, antecedentes a nivel mundial en donde están trabajando. Básicamente me centro siempre a nivel latinoamericano o de habla hispana, ¿vale? Por eso me voy pues a la Universidad Europea de Madrid, en donde están haciendo investigación, y esto es lo que ponen, radiografías de tórax para la detección de COVID, en donde dicen que tienen un 97% de precisión, ¿eh? En la radiografía. Esto lo pueden encontrar y tienen bases de datos, código y todo está abierto y a disposición de las personas en esta web que pongo aquí. ¿Eh? En esta web que pongo aquí. También encontré otra también de España, pero esta es más bien de la Universidad Politécnica de Cartagena, en Murcia, en donde están desarrollando técnicas de inteligencia artificial para detectar COVID en radiografías, o sea, especialmente dirigido en radiografía. De hecho, hay una cuantía bastante interesante de aproximadamente 10.000 euros de la Fundación Seneca, con la que están trabajando para el desarrollo de estas tecnologías. Y otra que me llama mucho la atención y que han utilizado en bastantes partes, no solamente aquí en Latinoamérica, es la de Siemens, ¿verdad? Una solución que es bastante robusta, trabaja con sus resonadores y lo que hace es simplemente con la imagen puede detectar el COVID, ¿vale? Con una imagen como las que se pueden ver ahí, además de un sinfín de otros parámetros que los radiólogos pueden obtener. Ahora, esta, por ejemplo, particularmente lo trabajaron en la Clínica Alemana de Las Condes, aquí en Chile, y la información que me daban los radiólogos, pues es interesante las conclusiones que sacaron. Solamente les voy a leer 4. Dice que a ellos requiere otro software para ver los resultados, lo que encarece la solución. Dicen que el consumo de la CPU es demasiado, por tanto necesitan computadores potentes. Nosotros sabemos que eso se soluciona con optimización o con utilización de GPU. Dicen también que es muy complejo de utilizar. Esto es algo que los médicos, para ellos es muy sensible. A veces para atender a un paciente tienen muy poco tiempo. Entonces, si le agregamos complejidad, no les gusta. Entonces, dicen que es muy complejo para utilizando un médico y necesitan a otra persona. Ahora, lo que más me llama la atención es que dicen que no aporta ningún valor agregado a lo que tienen ya. O sea, eso me llama mucho la atención que lo diga un médico. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial en la pandemia? Pues, expongo este artículo, ¿vale? Que es muy interesante de la revista Nature en Machine Learning
Intelligence, que es un artículo publicado en mayo del 21, en donde analizan artículos entre el enero del 2020 y octubre del 2020. ¿No? Bueno, estos artículos pues son sobre diagnóstico y pronóstico de COVID a partir de imágenes de radiografía o tomografía computacional. Las bases de datos de donde sacan pues son estas que pongo aquí, ¿no? Y encuentran o identifican aproximadamente 2.252 estudios realizados en este periodo, en donde 415, ¿vale?, se incluyeron tras una criba inicial, ¿vale?, que simplemente lo que veía esa criba era si realmente lo que decía el título correspondía con el abstract, ni siquiera con todo el artículo, la calidad, si realmente los algoritmos que estaban utilizando eran o no de inteligencia artificial. Bueno, después de esos 415 pasan a 62, después de una criba de calidad, en donde ven que realmente lo que están proponiendo tiene algún impacto o algún interés, ¿vale? Y son estos 62 con los que ellos se quedan y sacan una conclusión que me es inquietante. Que la voy a leer textual, una traducción. Nuestra revisión encuentra que ninguno de los modelos identificados es de potencial uso clínico debido a defectos metodológicos y o sesgos subyacentes. Esta es una debilidad importante, dada la urgencia en la que necesitan modelos de COVID validados. Bueno, esto es un poco lo que nos decía Cristóbal también, esto de no más datos nos va a dar mejores resultados, por ejemplo. Bueno, también en el artículo hablan de soluciones, proponen cosas, vamos, es un artículo muy interesante para leer si queremos dedicarnos y trabajar en lo que es la inteligencia artificial en la medicina, sobre todo. Bueno, con lo que hemos hablado anteriormente y esto, pues yo me hago ciertas preguntas. ¿Nos preguntamos realmente para qué buscamos soluciones? ¿Para qué utilizamos la inteligencia artificial? ¿Las soluciones están orientadas realmente a solucionar o a publicar? ¿Necesitamos lo que estamos desarrollando o realmente es realmente necesario utilizar inteligencia artificial para resolverlo? Quizás ya está resuelto, quizás otros métodos lo reciben, pero no son inteligencia artificial. Entonces, nos llama la atención. ¿Analizamos las ventajas en el uso de la inteligencia artificial o simplemente lo usamos porque está de moda y es más fácil publicar? ¿Aportamos algo a los demás de que podamos presentar en un congreso o que aparezca nuestro nombre en un artículo en donde aparezca utilizamos inteligencia artificial y quede muy bonito en el currículum? ¿Nos preocupamos sobre la aplicabilidad de lo que estamos desarrollando, sea una aplicabilidad directa o indirecta, que realmente sirva para algo? Pues bueno, respondiendo un poco la pregunta, ¿cómo ayuda la inteligencia artificial en la pandemia? Pues bueno, yo diría más bien que la pandemia nos enseñó que por más de moda que esté una tecnología, eso no quiere decir que ayude en el campo clínico, ¿no? O sea, tenemos que ser responsables al trabajar con estas tecnologías. Algunas consideraciones éticas o bioéticas que tendríamos que tener. El COVID causó un relajo en la exigencia de las vacunas. Por ejemplo, todos lo vemos, nos ponemos vacunas que todavía no estaban 100% aprobadas. ¿Esto podría aplicarse a la inteligencia artificial? Y aquí yo pongo un tema interesante. Un médico recién salido de la facultad, o sea, nuevecito, y utilizando una máquina observa un falso positivo. ¿Esto ayuda al diagnóstico o va a agregar más incertidumbre? Entonces, tenemos que ver aquí, la calibración de las máquinas tienen que estar muy bien validadas y tener mucho cuidado con eso. Que sean buenas no quiere decir que nos ayuden, ¿vale? Otra cosa, ¿se puede automatizar los procesos médicos? ¿Esto es ético? Directamente, por ejemplo, un error, fallo diagnóstico e incluso la muerte de un paciente que fue diagnosticado o tratado con inteligencia artificial, ¿de quién es la responsabilidad ética? ¿No? O sea, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al médico? ¿A la máquina? ¿Al programador? ¿Al que me vendió el programa? Y bueno, algo muy importante que yo creo que todos hemos hablado sobre el lenguaje médico e ingeniero, ¿no? Bueno, para finalizar me gustaría, Cristóbal habló un poco sobre lo que es el diálogo reflexivo y la escucha. Entonces yo me pongo una pregunta, ¿vale? Que es, ¿realmente la IA nos ayudaría
a ser más humanos, a liberar al médico un poco del diagnóstico y de la presión de tener un diagnóstico. ¿Podríamos preocuparnos de otras cosas? ¿No? Bueno, el COVID, además de una enfermedad social, que lo hemos visto, ¿qué nos muestra? La necesidad de contar con bases de datos universales que comporten información, algoritmos y experiencia. Pero, por favor, más allá de un paper, tratando de trabajar por un bien común. Y otra cosa, tenemos que entender y ver la necesidad de los médicos y de los hospitales, no del premio Nobel. El Nobel puede venir después. Por ejemplo, muchos radiólogos reportan que ¿para qué les ayuda la inteligencia artificial? Para la medición, o para lo que nos decía Cristóbal, ¿vale? Para la recomendación de secuencia MRI de manera rápida y más sencilla, para ver cosas que no se pueden ver a simple vista, etcétera, ¿vale? Y calibrar bien la máquina podría aportar información diagnóstica, pero el médico y su experiencia es fundamental. Bueno, hablando de la humanización un poco, pues me gustaría leer algo que dice don Pedro Laín Entrelagos en su libro de Antropología Médica en el año 84, en donde habla que parece no haber duda alguna, la medicina no es solo una ciencia operativa, arte que es guiado por saberes racionales, sino una empresa moral fundada en el humanismo, modo de conocimiento, decisión y acción. Y para poder hablar de humanismo, me gustaría... Pues ya estamos aquí, cumplimos con nuestra hora, Raúl. No te preocupes, sí. No te preocupes. Sí, estamos ya justo con la hora, así que, no sé, solo me queda agradecerles, muchísimas gracias por todas las reflexiones que nos han traído. Esto último que dijiste, Raúl, nos lleva a pensar, ¿no?, que no solo somos técnicos, no solo ciencia, sino que debemos pensar hacia quién va a ir dirigido nuestro trabajo y ser más humanos en todo lo que hacemos. Muchísimas gracias y creo que queda pendiente muchas charlas más. Que tengan una linda tarde.